En un país donde lo imposible se volvió normal, donde la palabra fosa ya no habla de arqueología, sino del presente. Hay cosas que logran resaltar de lo terribles que son. Rancho Izaguirre es uno de ellos. No es solo un lugar, es una muestra de lo que pasa cuando el crimen tiene los recursos y el tiempo para operar tranquilo. Hoy vamos a entrar a algo igual o peor que un campo de concentración en pleno 2025. Bienvenidos al Rancho Izaguirre. Imaginemos una persona promedio de México, le llamaremos Teresa. Teresa lleva un año buscando a su hija, una joven que un día salió a trabajar y no volvió. Le dijeron que tal vez se había ido con alguien, que quizás se había metido en problemas, que no insistiera tanto, pero Teresa conocía a su hija, no era una fugitiva, era una víctima. Así que se unió al grupo de madres buscadoras. Con pico, pala, cruzó cerros, pueblos, basureros, hasta que un día alguien le habló del Rancho Izaguirre. No era la primera vez que oía ese nombre, había rumores, desapariciones, un terreno de más de 500 hectáreas en el municipio de Tacambaro, Michoacán, donde supuestamente se criaba ganado, pero lo que realmente se criaba allí era el silencio. Entrar fue como entrar a un campo de guerra sin soldados, restos humanos esparcidos, estructuras metálicas que funcionaban como hornos, prendas quemadas, dientes calcinados. Las madres no encontraron a sus hijas, pero encontraron pedazos de muchas hijas y muchos hijos. Según los testimonios y evidencias, en el Rancho Izaguirre se practicó el exterminio sistemático. Los cuerpos no solo eran asesinados, eran desaparecidos en el sentido más radical del término. Quemados, triturados, desfigurados hasta que no quedara rastro. No era un crimen pasional ni un ajuste improvisado, era un proceso industrial de eliminación, y lo más curioso es que no fue descubierto por el Estado, fue denunciado por gente común y corriente, por esas madres que al no encontrar justicia se volvieron investigadoras, antropólogas, forenses y testigos de su propio duelo. Pero el horror no estaba solo en lo que pasó allá, estaba en lo que permitió que eso pasara. ¿Cómo es posible que un sitio así funcionara durante años sin que nadie lo interrumpiera? ¿Quién miró hacia el otro lado? ¿Quién permitió que se construyeran hornos industriales sin levantar sospechas? ¿Quién escuchó gritos en la noche y eligió no hacer preguntas? Lo que ocurrió en el Rancho no fue una obra de un monstruo aislado, fue sostenido por una red de complicidades, por una cadena de indiferencia, por una lógica de impunidad que convierte el crimen en una rutina. Mientras que los medios hablan de elecciones, de escándalos, de espectáculos, en ese lugar desaparecían seres humanos como si fueran basura. No por error, no por descuido, sino por diseño humano. Rancho Izaguirre no es una excepción, es una metáfora de lo que puede llegar a ser un país cuando el miedo es más fuerte que la ley, cuando las instituciones se corrompen y la sociedad se anestesia, cuando la vida del otro deja de importar. La deshumanización como sistema. Cuando se habla del narco se suele pensar en dinero, armas, poder, pero hay algo más profundo, más invisible y más destructivo: la capacidad de deshumanizar. El crimen organizado no solo asesina, antes de matar borra la identidad, transforma a personas en mercancía, en amenaza, en estorbo, y esa transformación no ocurre de un día para otro, es un proceso que se aprende, se hereda y se normaliza. En lugares como Rancho Izaguirre no se cometían simples asesinatos, se llevaban a cabo rituales de desprecio. A la víctima se le arrancaba su nombre, su historia, su cuerpo, se le descomponía en partes y se le ocultaba en el fuego. Para ejecutar esa violencia sin tener remordimientos había que convencerse de que al otro no le duele, que el otro no es igual y que no importa. Este mecanismo no lo inventó el narco, es el mismo que han utilizado regímenes genocidas, dictaduras, colonizadores y esclavistas. La clave siempre es la misma: despersonalizar, convertir al otro en número, en una estadística, en un enemigo difuso. Por eso, cuando se habla de levantones, de halcones, de ajustes, el lenguaje ya viene filtrado con esa lógica. Pero lo más alarmante no es que los grupos armados piensen así, es que gran parte de la sociedad también lo hace. En las redes sociales, las noticias, las sobremesas familiares, es común oír frases como "por algo sería", "se metió con quien no debía", "mejor ellos que nosotros", y así se va tejiendo una cultura de la indiferencia y una ética del sálvese quien pueda, donde el dolor ajeno me importa, pasa de largo como si nada. La deshumanización no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa, es elegante e incluso progresista. Ocurre cuando se ven cifras y no historias, cuando se habla de violencia sin escuchar a las víctimas, porque el narcotráfico no solo recluta a sicarios, les vende un sueño, una esperanza de poder, y muchas veces sin darnos cuenta repetimos ese mismo guión. Lo sucedido en Rancho Izaguirre no fue una obra de un grupo de locos, fue la consecuencia lógica de un sistema donde la vida vale menos que el silencio. La violencia extrema no surge en el vacío, necesita de condiciones, de contextos y de complicidades, y todos en mayor o menor medida participamos en ese ecosistema. El infierno existe, se llama Rancho Izaguirre.
Imagínense esto, lo secuestran a plena luz del día, lo suben a una camioneta, le tapan la cabeza, no sabe dónde lo llevan. Horas más tarde se despierta en medio del monte, amarrado de pies y manos, rodeado de otros cuerpos maltratados igual que el suyo. Algunos gritan, otros no tienen fuerzas, hay sangre seca en el suelo, restos de ropa, olor a orina. Lo sueltan y lo obligan a enfrentarse a hombres igual de débiles a usted, igual de desesperados. No importa quién gane, a veces ni siquiera hay ganadores, hay veces ambos caen y los que están armados solo se ríen, graban y apuestan. Cuando no hay peleas, hay golpizas, con palos, con tubos, con cables. Algunos días los torturan solo por diversión, otros para obtener información, en ocasiones solo para reafirmar el control. Nadie duerme tranquilo, nadie sabe si va a comer, hay quienes pasan días sin agua, hay quienes ya no pueden ni caminar. A uno lo ejecutan por mirar mal, al otro lo entierran vivo, a otro lo hacen cavar su propia tumba y si sobrevive tiene que ver cómo el siguiente ocupa el mismo agujero. El tiempo deja de tener sentido y la esperanza se convierte en tortura. Los cuerpos desaparecen, pero el horror permanece. Esto no es una historia del pasado, esto ocurrió hace poco tiempo, en México, en una zona donde hay iglesias, escuelas, familias, y sin embargo, durante meses y de pronto años, nadie intervino, nadie los detuvo. La gente sabía y callaba, y las autoridades, obvio, también. Escribiendo este guión me di cuenta que no podía terminar así, como si los malos ganan y no hay nada que hacer. Así que pues busqué algunas cosas que se pueden hacer, sobre todo para que la gente deje esta actitud de estar indignada, frustrada, porque parece que no se puede hacer nada y en vez de eso empiece de pronto a pensar soluciones en vez de estar resignado y ya. Con estas soluciones traté de evitar el pensamiento mágico de que vivimos en Disney y que el gobierno va a funcionar como debería. En vez de eso busqué hacer lo posible con lo poco que hay. Aunque es limitado, sí, es más poderoso de lo que parece. O si no, vea el ejemplo de las madres buscadoras que pudieron hacer lo que el gobierno y la policía no fueron capaces en años. Por un lado, formar hijos que no quieran ser sicarios ni indiferentes. La cultura del narco es una pedagogía constante. En la música, en las redes, en las calles, enseña que el poder se impone, que la vida vale poco y que ser pobre es, mejor dicho, una vergüenza. Pero esa pedagogía se puede contrarrestar y no solo en los colegios, porque pues muchas veces están cooptados, sino también en el hogar, en la casa. Enseñar a desconfiar del poder, a resistir de ese cinismo, a valorar la vida propia y la vida del otro. Puede parecer una bobada, pero no lo es. Si los narcos dejan de ser héroes de narcocorridos y se empiezan a ver como una escoria y un virus en la sociedad dentro de nuestro pensamiento colectivo, cada vez van a tener menos poder sobre las aspiraciones de las personas que quieren salir de la pobreza. Por otro lado, dejar de esperar que el Estado actúe por voluntad propia. El Estado solo responde cuando siente presión en redes sociales, denuncias internacionales, litigios estratégicos, campañas virales. Lo importante es no callar y por otra parte es castigar con el voto, no vendiéndolo, rechazar a todos los políticos que tengan relaciones con narcos o que propongan medidas amigables con ellos. Y por último, proteger a quienes sí están peleando. Hoy hay personas que investigan pese a las amenazas, jueces que no se venden, madres buscadoras que enfrentan el desierto solas y funcionarios que resisten desde dentro. Son pocos y están aislados y vulnerables. Cada periodista y testigo asesinado es una derrota, así que se debe procurar darles visibilidad en redes y mostrarle a los narcos que estas personas no están solas y que cuenta con el apoyo de la gente, por lo menos. No viendo más, espero que les haya gustado. La verdad, cuando vi este caso, pues sí creo que es importante como darle visibilidad, porque pues no puede ser que en pleno año 2025 todavía sigan pasando cosas que uno pensaría que solo pasan en la Edad Media o cosas así. Muchas gracias por el video, por llegar hasta acá. Soy Odin Rafe y nos vemos en la próxima.